¿Qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy interesante, de una casa muy especial y de una de sus fragancias más especiales, así que quedaros a verlo porque os voy a contar por qué. Hoy vamos a hablar de Manly, de la casa Aregh-le-Dor. Antes de nada he de decir que hoy mismo, a la misma hora que se está publicando este vídeo, Aregh-le-Dor acaba de lanzar su última fragancia, una fragancia que es una reedición de uno de sus clásicos, Atlantic Ambergris. Así que si alguno estáis interesado, no me cerréis el vídeo, dejadlo pausado, iros a la página y luego volvéis y lo seguís viendo, no hagáis el mal. Y como estamos de lanzamiento, pues he querido hablar de la que hasta día de hoy era la última fragancia que había lanzado. He de decir que en realidad sigue siendo la última fragancia que ha lanzado, porque Atlantic Ambergris es una reedición de uno de sus clásicos que ya había lanzado. Y ahora veréis por qué. Para que podáis entender por qué esta casa tiene un prestigio tan alto entre los más puristas de las fragancias, he de decir que hablar de Aregh-le-Dor es hablar de exclusividad, ya que su perfumista y dueño, Razian Adam, hace sus propias destilaciones de algunos de los componentes más preciados de la perfumería. De hecho, una de las razones por las que sus perfumes tienen tanto valor es que lanza lotes bastante pequeños y que en muchas ocasiones no puede volver a realizar, por lo difícil que es conseguir algunos de esos materiales que él utiliza. Por eso, cuando lanza una nueva fragancia, él marca una fecha y poco a poco va ofreciendo información sobre la nueva fragancia. Y en el momento que da la fecha exacta de su lanzamiento, en muchas ocasiones, al poco tiempo, se agota. Y esa fragancia no vuelve a estar disponible, a no ser que, como con este Atlantic Ambergris, saque una nueva reedición, digamos, en la que cambia ligeramente alguna cosa, ya que puede conseguir otra vez los materiales y vuelve a lanzarla. Esta fragancia ahora mismo creo que ya está vendida también. Y si entráis a su página web, la única que vais a poder encontrar es Atlantic Ambergris. Aunque creo que buscando un poco, como es un lanzamiento reciente, seguramente podréis encontrarla. La propia casa se describe como ultra nicho, y la mayoría de sus fragancias se basan en componentes tan preciados como el oud, el ámbar gris o el almizcle natural. Desde Rusia, con amor, nos traen estas fragancias en las que no ponen limitaciones a sus componentes utilizados. De hecho, en su anterior fragancia antes de esta, Cuir de Rusia, directamente ponía que era una fragancia para ropa, por lo agresivos que eran algunos de sus materiales para la piel. Por lo que si adquieres Aregh, yo sí que recomiendo que antes de echaros como unos locos, probéis primero a echaros en una pequeña parte, echaros una pulverización en un punto y ver cómo reacciona vuestra piel, por si acaso os diese alguna reacción alérgica o alguna cosa extraña. En sus fragancias encontramos varias referencias culturales. Por una parte tenemos una clara referencia a Rusia, en la potencia, en el misterio, en la intensidad. También encontramos el lujo de la cultura árabe y la elegancia y la belleza de las fragancias francesas. Todo esto también se puede ver en su packaging. Una vez que ya hemos hablado del bello universo de Aregh-le-Dor, vamos a hablar de Manly, porque también tiene mucho que contar. Es una fragancia muy especial de esta casa, por diferentes motivos. Uno es que hasta hace poco se podía conseguir en la página web, ya que hizo una tirada bastante larga para lo que acostumbra, para que no hubiese tantas personas que se quedasen sin ella. Otra de sus particularidades es que esta no es una composición al uso de Razian Adam. En esta composición, parte de la fórmula es de su hermanastro de 20 años, Atom, que lleva poco tiempo en la perfumería. Atom entregó a su hermano, Razian Adam, varios samples, y en el último de ellos, Adam quedó sorprendido de cómo su hermano, de solo 20 años, podía haber hecho una fórmula tan madura, tan elegante y tan sofisticada. A raíz de esto decidieron colaborar y lanzar esta fragancia con la casa Aregh-le-Dor, dándole algunos retoques y utilizando materiales de alta calidad. Estos factores que os he contado crearon una parte de polémica, y después de su lanzamiento la ha seguido teniendo porque ha habido opiniones diferentes. Quiero dejar claro que no soy un experto de esta casa, por lo que voy a analizar esta fragancia sin compararla con otras fragancias anteriores de Aregh-le-Dor, sino como la propia composición por sí misma, y al final del vídeo daré mi opinión de por qué pienso que ha habido tanto revuelo con ella. Vamos allá. Manly significa varonil, y como veremos es una combinación de notas muy asociadas a la perfumería masculina. Esta fragancia, lanzada en 2021, es un extracto de perfume. Su color ya nos revela una buena cantidad de esencias. Es una composición en la que encuentro evolución. Manly es
muy equilibrada. Para las notas que lleva es relativamente fácil de llevar. La parte más retadora de esta fragancia la encontramos en su salida. En el primer golpe se siente el oud indio que poco a poco se va escondiendo un poco para aportar otras sensaciones a la composición. Esta no es la única nota agresiva en su salida. Aquí no hay nada fresco. Vamos a sentir sensaciones animálicas de castorio, de cuero, un cuero muy suave y aterciopelado. Una sensación ahumada que poco a poco va bajando el volumen, al contrario que la nota alicorada que tiene, que va ganando protagonismo. La salida es muy potente y al pasar las horas da la sensación de que va quedándose más tímida. En mi opinión tiene buena presencia. En esta fase son otras las notas que tienen protagonismo. En esta fase podemos distinguir la combinación tabaco-vainilla, aunque en mi opinión personal yo siento que se apoya más en el dulce de la canela. Una canela que está bastante presente. Aquí la composición es más amaderada y cremosa con el sándal, y más suave y sedosa con el cashmeran. Una nota sintética que según el propio perfumista le da un toque más moderno y más usable. Para aportar ese toque moderno también hay aldehídos. He de decir que esta fragancia tiene un azafrán buenísimo. No es una sensación tan evidente, pero si conseguís localizarla vais a disfrutar mucho de ella. La evolución de esta fragancia es bastante curiosa porque aunque tiene como notas de salida un pachulí oscuro y terroso y musgo de roble, no es en ese punto cuando más lo siento. Poco a poco voy sintiendo esa parte más verde junto a la sensación resinosa, lo que hace que recuerde algunas otras fragancias que tienen ese punto como pachuli verde y resinas. Son muy diferentes, pero a mí esa parte me recuerda un poquito a Beike, aunque es una sensación muy diferente, porque Beike tiene cannabis, esto no tiene nada que ver, pero sí que me trae un poco ese recuerdo. También me recuerda un poco a la parte central de Mea Culpa de Quinto Canto. Posteriormente, los últimos compases se van más hacia la madera y también a la vainilla. La presentación me encanta. Minimalista pero muy bonita. En una caja que recuerda al ante aterciopelada encontramos esta botella alargada con una chapita que termina en esquina. Tanto la chapa como el tapón son plateados. El tapón con el logotipo en su parte superior y la forma invertida de la chapa. El color es increíble. Tened cuidado que mancha. Esta fragancia va a sentar mucho mejor en clima templado y frío, y la veo más orientada hacia la noche. Aunque es una fragancia que tira hacia lo elegante, tiene una armonía que aporta bastante versatilidad. Esto desprende clase en cualquier situación y mucho misterio. El performance. He escuchado decir que la duración era mala. No puedo comparar con otras Aregh Ledor, pero como perfume en sí, a mí me parece que es buena. Yo no he tenido esa experiencia. A mí me dura más de 8 horas, bien. No es una bestia, pero yo sí que diría que la proyección es buena. Como ya he dicho, sí que pienso que, como su salida es bastante potente, luego da la sensación de que va perdiendo mucha fuerza, pero aún así yo creo que su proyección es decente. Creo que hay varios factores que han creado polémica con esta fragancia. Yo creo que uno de los factores puede ser que cuando alguien adquiere un Aregh Ledor, espera una fragancia bastante compleja, con notas como el oud más protagonistas. Y esta fragancia es muy equilibrada y fácil de usar. Muy entre comillas. También que su tirada haya sido más larga que en otras ocasiones ha hecho perder exclusividad. Y que la fórmula inicial sea de su hermano pequeño de 20 años y con no demasiada experiencia en la perfumería, ha creado también varios prejuicios en torno a su composición. Pero mi opinión es que es un perfumón. A mí personalmente me encanta y no me arrepiento en absoluto de haberla adquirido, sino todo lo contrario. Creo que hay que tener claro hacia dónde va esta fragancia y con qué idea se ha hecho y qué puedes esperar de él. Si eso encaja en lo que tú buscas, para mí es una fragancia que merece realmente la pena. Pero como no todos buscamos lo mismo, para gustos, perfumes. Espero que os haya gustado el vídeo, que los que ya conocéis la marca lo hayáis disfrutado y los que no, pues hayáis conocido un poco esta casa que para mí es muy curiosa y se ha hecho un hueco muy importante dentro de la perfumería más nicho. Así que sin más dilación, me despido. Espero que estéis bien. Cuidaros mucho. Nos vemos próximamente.